Cordial saludo, mi nombre es Camilo Cardona. En este momento vamos a hablar de medidores de caudal de área variable, también conocido como rotámetros. Los rotámetros son medidores de área variable en los cuales un flotador cambia su posición dentro de un tubo proporcionalmente al flujo del fluido. El flotador está en equilibrio entre su peso, la fuerza de arrastre del fluido y la fuerza de empuje del fluido sobre el flotador. En la figura encontramos una vista en sección del rotámetro y un diagrama esquemático del mismo, en el cual encontramos un flotador y evidenciamos las diferentes fuerzas: el caudal, el peso del flotador, la fuerza de arrastre y la fuerza de empuje del fluido. En el principio de operación hay que considerar el rotámetro está constituido por un tubo vertical de área variable a través del cual se mueve un flujo en sentido ascendente. Un flotador que tiene una densidad mayor que la del fluido se mueve hacia arriba o hacia abajo dentro del tubo, el cual se encuentra graduado para indicar la tasa de flujo a la posición del flotador. A continuación consideramos los diferentes perfiles de los flotadores. En la figura 1 encontramos un perfil esférico, para bajos caudales y poca precisión, con una influencia considerable en la viscosidad del fluido. En la figura 2 encontramos un perfil cilíndrico con borde plano, para caudales medios y elevados, con una influencia media en la viscosidad del fluido. En la figura 3 encontramos un perfil cilíndrico con borde saliente de cara inclinada contra el flujo, con menor influencia de la viscosidad. En la figura 4 encontramos un perfil cilíndrico con bordes salientes contra el flujo, con la mínima influencia de la viscosidad del fluido. Por su funcionamiento puede compararse con una tobera. Para condición de equilibrio del flotador, según las fuerzas que actúan sobre el mismo, tenemos estas ecuaciones que modelan el fenómeno como tal. La primera ecuación describe que el peso del flotador va a ser igual a la velocidad del fluido por la densidad del flotador. La siguiente ecuación describe que la fuerza de empuje del fluido sobre el flotador va a ser igual a la velocidad del fluido por la densidad del fluido. La siguiente ecuación muestra que la fuerza de arrastre del fluido sobre el flotador va a ser igual al coeficiente de arrastre del fluido sobre el flotador por la densidad del fluido, por el área de la sección del flotador, por el cociente de la velocidad del fluido al cuadrado y 2 veces la gravedad. De las ecuaciones anteriores podemos concluir que la fuerza de empuje del flujo sobre el flotador más la fuerza de arrastre del fluido sobre el flotador va a ser igual al peso del flotador. El rotámetro, al ser un diafragma de orificio variable, tendrá como eje un coeficiente de descarga que englobará el reparto desigual de velocidades, la contracción de la vena del fluido, las rugosidades de la tubería, etc. Por conveniencia se incorpora el término C a este coeficiente de descarga. Resolviendo las ecuaciones anteriores, encontramos dos ecuaciones, las cuales expresan el coeficiente de descarga y el caudal. Muchas gracias.